importante de estas dos enfermedades, para no demorarlos mucho, deben estar igual cansados ustedes. Cuando hablamos de las enfermedades inflamatorias intestinales, son dos grandes enfermedades que hay que pensarlas para poder sospecharlas siempre, ¿ya? Son dos enfermedades bajo una base autoinmune, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. Son dos enfermedades que le llaman también las grandes simuladoras, más la enfermedad de Crohn que la colitis ulcerativa, y vale la pena conocer las características de cada una de ellas, ¿ya? Entonces, la colitis ulcerativa básicamente es proceso inflamatorio que está localizado principalmente en la mucosa y limitado solo al colon, ¿ya? Afecta invariablemente del recto y se extiende de forma ascendente, continua y simétrica. Significa que a partir del recto, de forma simétrica y ascendente, sigmoide en colon descendente, ángulo esplénico, colon transverso, ángulo hepático, colon ascendente. Esa es la forma cómo habitualmente suele distribuirse e ir la colitis ulcerativa. En cambio, la enfermedad de Crohn tiene una localización más transmural, granulomatosa y cicatrizante, que se inicia en la submucosa y puede afectar cualquier área del tracto gastrointestinal de forma discontinua y asimétrica. Desde la boca hasta el ano puede tener diferentes formas de manifestarse. ¿Ya? Muchas veces el problema radica cuando en la enfermedad de Crohn, si bien una de las características, y acá les paso un tips para que nunca se olviden, la enfermedad de Crohn tiene una predilección por una parte específica de todo el tubo digestivo y es el ileo. Listo, invariablemente el ileo es lo que más está afectado. El problema radica cuando está afectado el recto y coexiste también, y puede coexistir también con la colitis ulcerativa y ambos manifestarse con un dolor abdominal bajo, con pujo, con tenesmo y con sangrado. Ya, entonces ahí la forma de poder diferenciar inicialmente es a través de una colonoscopía, ya, para ver las características de distribución del colon y luego, bueno, tomar muestras serológicas de anticuerpo y una biopsia. ¿Listo? Entonces, de esta es la forma que se manifiesta, ¿no? La colitis ulcerativa va de distal hacia proximal, en cambio la enfermedad de Crohn es más discontinua, es asimétrica, es estenosante, cicatrizante, inflamatoria, granulomatosa, fistulizante, ¿ya? Entonces, no se olviden de esas características, ¿ya? Hay factores gatillo que pueden ser factores ambientales, infecciones virales, el parvovirus B19 es uno de ellos, drogas, entre ellos una es la alfametildopa, vacunas, las dietas en pacientes con predisposición genética puede predisponer a cualquiera de estas dos enfermedades. La respuesta del sistema inmune en la mucosa intestinal es inapropiada y sostenida. Genéticamente están localizados en el NOT2 o en el CAR15 del cromosoma 16 en lo que es la enfermedad de Crohn. Hay un riesgo relativo en 38 versus 38 veces más en gemelos homocigotos en relación a 3 veces más en heterocigotos. La- 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 el porcentaje de transmisión es del 6 y el 32% en familiares de primer y segundo grado, donde para el Crohn, por ejemplo, en familiares de primer grado 37% versus en los de segundo grado 7% y en la colitis ulcerativa 10% para familiares de primer grado y 3% para familiares de segundo grado, lo que significa que de los dos, en familiares de primer grado, en cual voy a tener más predisposición en la enfermedad de Crohn. El consumo de cigarrillos, la apendicectomía, la dieta, la flora intestinal, la disbiosis intestinal son factores también de riesgo por alteraciones de la microbiota. Al ser enfermedades también estas autoinmunes, tiene que haber una susceptibilidad inmunogenética más predisposición a factores ambientales para que se desarrolle la enfermedad. ¿Cuál es más común en cuestión de prevalencia? Ya la colitis ulcerativa, 100 a 200 casos por cada millón de habitantes en relación a la enfermedad de Crohn, 50 a 100 por cada millón de habitantes. Hemos dicho que de orden
en familiares de primer grado, más frecuente la enfermedad de Crohn en familiares de primer grado. Pero a nivel de prevalencia, ¿cuál de los dos grupos predomina más? Es la colitis ulcerativa, ¿ya? Y el pico de incidencia es bastante amplio, su techo es bastante amplio, nada estrecho, de 10 a 40, desde los 10 hasta los 40 años. Ambas tienen diferentes particularidades. Los pacientes con colitis ulcerativa sufren, pero sufren demasiado, ¿ya? Imagínense, voy a ponerles el peor ejemplo de los peores ejemplos para que me entiendan. Es como vive un paciente que tiene colitis ulcerativa, como si ustedes partieran un locoto por la mitad y lo pusieran alrededor de la región anal. Ya se imaginarán el ardor, la quemazón y todo lo que conlleva eso. Es una de las formas como lo describen los pacientes: arde, quema, retuerce, duele, sangra, tiene empujo, tenesmo. Es un martirio, un dolor tener que ir al baño y pasar por una zona donde hay fuego vivo constante, de una simetría continua y ascendente. Imagínense cómo pasa esa materia fecal. Por lo tanto, estos pacientes lo que menos quieren estar es con constipación. ¿Listo? Y lo ideal es que no lo estén tampoco. Hay criterios clínicos, endoscópicos, histológicos, radiológicos, serológicos y evolutivos para ambas enfermedades. En relación a la colitis ulcerativa, ya el principal síntoma, obviamente, por la localización es diarrea con sangre. Siempre que haya un cuadro de gastroenteritis, acostúmbrense a preguntar ya la localización del dolor y su relación con las deposiciones. Si calma el dolor después de tener deposiciones o se mantiene el dolor. ¿Ya? Acá, por ejemplo, es un dolor tipo cólico predefecatorio. Si persiste el dolor después de la defecación en el curso de un paciente con colitis ulcerativa, cuidado que se complique. Y una de las complicaciones, obviamente, al margen del sangrado, es la perforación que pueda haber, ¿ya? Fiebres infrecuentes, no hay sobreinfecciones habitualmente, pérdida de peso variable, el compromiso rectal con pujo y tenemos dos síntomas de forma de manifestarse. Presentación clínica habitualmente intermitente, significa que hay periodos del año en el que remite, se autolimita, se inactiva la enfermedad y otros periodos donde se vuelve a activar. Un término que se maneja en enfermedades autoinmunes es actividad de la enfermedad e inactividad de la enfermedad. ¿Cuál es el objetivo en una enfermedad autoinmune? Ya, inactivar a la enfermedad. Ya, entonces, cuando por ejemplo hablemos de artritis reumatoidea, ¿está activa o inactiva la enfermedad? Lo propio acá, cuando se refiere a intermitente, es porque hay periodos que está activo y periodos que está inactiva la enfermedad. Hay otra forma de presentación que es crónica continua o la aguda fulminante, que es aquí con mucho sangrado de tubo digestivo bajo. Obviamente aquí la cirugía curativa es la proctocolectomía, ¿no? Dependiendo la extensión que tenga. Y la extensión va a estar en relación a la clasificación que vamos a ver más adelante. Como ya lo mencioné, entonces la distribución continua simétrica distal aproximal, compromiso rectal siempre no va hacia el íleon, no llega al íleon. ¿Hasta dónde es lo máximo que puede llegar? Hasta el área de la válvula ileocecal, pero no va más allá, no pasa hacia el ilio. Llega hasta el ciego, para que así lo entiendan más fácilmente. La mucosa tiene un aspecto granular, no fistuliza, ¿ya? Pero sí ulcera, obviamente, ¿ya? Sí puede producir pseudopólipos también. ¿Ya? Entonces, miren, entonces una mucosa normal del colon y una mucosa, ¿no es cierto?, totalmente erupcionada, eritematosa, que en otros casos puede ser sangrante, ¿ya? Entonces, imagínense que tenga que pasar por acá la materia fecal, es desastroso. Y la remisión, obviamente aquí se ven algunos pólipos también, ¿ya? La remisión, bueno, es a través de la colonoscopia, ¿ya?
hay marcadores de actividad que lo vamos a ver y una de ellas, por ejemplo, es el índice de Trelowitz modificado, donde toma en cuenta una serie de variables, como la cantidad de posiciones, la presencia de sangre, el valor de la hemoglobina, albúmina, si hay fiebre, taquicardia, o sea, si hay un síndrome séptico que le llaman también, o si hay datos también que podrían estar en relación a una respuesta inflamatoria, ¿ya? Pero acá le llaman habitualmente como un síndrome séptico. No es lo común, pero ya la fiebre se lo suele considerar como un marcador de actividad, no como un marcador de infección. En la colitis ulcerativa, repito, la fiebre se lo considera como un marcador de actividad, no como un dato de infección. ¿Ok? Esta es la clasificación de Montreal, muy fácil, distal simplemente cuando afecta al recto y el sigmoide, izquierda cuando llega al ángulo esplénico y extensa cuando va más allá del ángulo esplénico. ¿Listo? Y más allá significa que afecta transverso, hepático, ascendente y ciego. ¿Listo? Bien, entonces puede producir en cualquiera de los lugares la colitis ulcerativa, puede producir úlceras en cualquier segmento del intestino grueso. ¿Ya? Microscópicamente hay una inflamación de la mucosa, la serosa suele ser normal, la región anal no hay alteraciones específicas. Cómo afecta la mucosa y la submucosa también, entonces los dos datos que ustedes van a ver es de que hay pujo, hay tenesmo, hay moco. Entonces, miren, si tiene pujo, tiene tenesmo, tiene moco, tiene sangre y tiene fiebre, es fácilmente confundible como si fuese una colitis infecciosa. ¿Ya? Entonces, presten por eso bien atención a los detalles. ¿Ok? Entonces, estos pacientes, cuando persisten las deposiciones con sangre más allá de un mes, se debe estudiar. Listo. Y la forma de estudiarlo, evidentemente, es realizando una colonoscopia y una biopsia para poder diagnosticar. Histológicamente, las dos cosas que van a ver es los abscesos crípticos. ¿Ya? Hay alteraciones, abscesos crípticos y no existe granuloma. Cuando escuchan ustedes granuloma, es el equivalente a decir enfermedad de Crohn, abscesos crípticos en la colitis ulcerativa. El hecho que hayan abscesos críticos no significa que haya proceso infeccioso. Vuelvo a decir, simplemente son características microscópicas histológicas. ¿Ya? Dentro de las complicaciones, no fistulizan o no hay fisura. Es muy raro. En cambio, es una de las principales manifestaciones, las fístulas de la enfermedad de Crohn. La obstrucción es infrecuente, ¿ya? ¿Por qué? Porque no estenosa, no granulomato, no hay granuloma, no hay estenosis, ¿ya? Es muy, muy raro de que haya un proceso obstructivo. ¿Ya? Lo que sí puede haber, en caso que se complique, como le mencioné, aunque es poco frecuente, son las perforaciones intestinales o megacolon tóxico, rarísimo. Ya entonces es muy rara la forma de que se complique. O cuando se complica, ¿qué cosa? Sangrados masivos o perforación en el peor de los casos. ¿Ok? Riesgo de malignidad depende de la extensión y depende del tiempo. A medida que pasa el tiempo, el riesgo puede ir aumentando. Por ejemplo, del 3 al 5% a los 2, al 3% a los 2 años, 5% a los 8, 18% a los 10 o 20, 30 años. Ya entonces va en relación al tiempo en el que ya ha sido diagnosticada la enfermedad. Radiológicamente, bueno, aquí esta es una de las complicaciones rarísimas, que es el megacolon tóxico. Es una emergencia, en realidad, quirúrgica, no tanto clínica, ya, que compromete la vida y el paciente puede rápidamente ir a la terapia intensiva y fallecer. La forma de manifestarse habitualmente es como un dolor, prácticamente es como da la apariencia que fuera un abdomen agudo quirúrgico, ¿listo? Con distensión abdominal, vómito, falta de eliminación de ese gases,
Hay signos de irritación peritoneal y bueno, hacen una radiografía pues y ven una distensión del colon con ausencia prácticamente de contenido fecal en la ampolla rectal. En cambio, la enfermedad de Crohn, esta sí que es mucho más compleja de poder diagnosticar, ¿ya? Puede ir inclusive puede manifestarse inclusive hasta con aftas bucales. Puede tener aftas bucales y deposiciones diarreicas con sangre y ser una de las formas de presentarse la enfermedad de Crohn. Y nadie la sospecha, ¿ya? Entonces hay que tomar mucho en cuenta eso. La localización puede ir desde la boca hasta el ano, pasando por estómago, yeyuno, ilio, por todos los segmentos. La extensión, menos de 100 centímetros localizada, más de 100 centímetros difusa. Lo que tienen que ustedes conocer es el comportamiento. Y puede seguir esta secuencia o puede presentar aisladamente cualquiera de estas tres, ¿ya? Como lo más característico es que es granuloma, entonces hay inflamación con presencia de granuloma. Esta inflamación se fistuliza y esta fistulización puede fibroestenosarse. Ya, entonces, por lo tanto, son una de las causas de obstrucciones de intestino delgado. Una de las formas de manifestarse puede ser obstrucción intestinal alta o intestino delgado. Listo, entonces no se olviden, inflamatoria, fistulizante y fibroestenótica. En relación a la historia operatoria, puede ser primaria o recurrente, que significa de que puede ser que se haya manifestado con un cuadro estenótico, van, operan, listo. Y la norma, la regla, es la recurrencia en la enfermedad de Crohn, porque puede ser que sea el inicio del yeyuno donde se haya estenosado, se haya obstruido, ya, y hayan operado. Pero más adelante, 100 centímetros más adelante, nuevamente puede otra vez inflamarse, fistulizarse y estenosarse. Entonces, se convierte en un martirio, la verdad, los pacientes que tienen enfermedad de Crohn. Cualquier segmento puede afectarse. Entonces, puede ser primaria o puede ser recurrente. Entonces, cuando coexisten cualquiera de las dos con compromiso en el colon, entonces la manifestación puede ser diarrea con sangre. Puede haber diarrea esteatorreica cuando es más el compromiso del intestino delgado. El dolor abdominal es suboclusivo por estenosis que puede haber. Aquí hay fiebre de 30-60%, masa palpable en fosa ilíaca derecha por el compromiso del ileo. Y una de las formas, grábense esto, cualquier paciente que presente fístula, que presente salida de materia fecal por un lugar paralelo o alrededor de la región anal y que haya sido diagnosticado una fístula, debe investigarse enfermedad de Crohn. No se olviden. Fístulas perianales, enterocutánea, enterocolónica, etc. Cirugía curativa no existe. Lamentablemente, como les mencioné, las recidivas es muy frecuente. O sea, aunque 70-80% requiere cirugía por la estenosis, por la obstrucción, la regla es la recurrencia. Hay una distribución típica en el segmento que se afecta a nivel del intestino delgado. Ya entonces tienen distribuciones salteadas, asimétricos, le llaman también aspectos en empedrado, ¿ya? Puede haber fisuras, pseudopólipos o afección de la serosa, que es lo más frecuente. Miren, ustedes han visto una loseta, ¿no es cierto? Calles enlosetadas, ¿no es cierto? O en empedrado que le llaman. Entonces, esta misma distribución es lo que observan los endoscopistas cuando hacen eh, este procedimiento, ¿ya? Patrón en empedrado o en loseta, ¿ya? De forma asimétrica, discontinua, ¿listo? Entonces, esa es una de las formas de manifestarse. El compromiso del lirio, no se olviden, es la norma, miren, se estenosa. De la misma forma acá, un patrón en empedrado en un colon, en un colon varitado, ¿ya? Estas son las fístulas perianales, entonces acá a nivel del recto, ¿no es cierto? Entonces el contraste sale por otra zona,
y ahí aparecen ya las fístulas complejas, ya comienzan a clasificar los cirujanos. Entonces comienzan a hacer fistulectomía después, dan otro tipo de medicamentos, etcétera, pero siempre piensen en enfermedad de Crohn cuando hay fístulas perianales, ¿ya? Lo más característico que les mencioné son los granulomas, los abscesos críticos prácticamente no hay, la alteración de la mucosa con producción de moco tampoco, la submucosa es la que está afectada, hay presencia de granulomas. Las características son muy obvias, ¿ya? Volvemos a lo mismo. A nivel anal perianal, fisuras o fístulas, obstrucción estenosante más en el intestino delgado, perforación rarísimo, colon tóxico rarísimo, sangrado masivo no es lo frecuente, malignidad. En caso de que presente un compromiso del colon, aunque habitualmente el intestino delgado. Ahora, toda enfermedad autoinmune, o al menos la gran mayoría, chicos, tiene manifestaciones extraintestinales. Por eso, para identificar una enfermedad autoinmune es suma de criterios, ¿ya? Suma de criterios que se tiene que hacer para tener una probabilidad. En estos casos, en enfermedades inflamatorias intestinales, ya pueden haber compromiso osteoarticular con artralgia, artritis, sacroileitis o espondilitis, cutáneo mucosa con eritema nodoso. ¿Qué dice acá? Estomatitis, ¿qué dije? Aftosas. Entonces, aquellas personas que tienen aftas bucales con frecuencia, cuidado que sea una manifestación extraintestinal de la enfermedad de Crohn principalmente. Pioderma gangrenoso, psoriasis, fenómenos vasculíticos, epiescleritis o uveitis anterior, obviamente eso el oftalmólogo solamente lo va a poder determinar. Donde hay una enfermedad autoinmune, hay que buscar otra enfermedad autoinmune y en estos casos puede haber una hepatitis autoinmune o una cirrosis biliar primaria o coexistir con una anemia hemolítica o estados procoagulantes, trombosis venosa profunda, etcétera. ¿Ya? Eh, las manifestaciones extraarticulares, sobre todo articulares o cutáneas, están en relaciones también a la actividad de la enfermedad. Por ejemplo, si hay presencia de artritis, no artralgia, ya si hay eritema nodoso, ya está en relación a una actividad fuerte, marcada de la enfermedad. Si hay uveitis o pioderma, hay una relación de la actividad intermedia. Si hay sacroileitis o colangitis esclerosante, una relación de la actividad débil. ¿Ya? En relación a los anticuerpos que se solicitan, son dos tipos de anticuerpos. Están los ANCA-P. Hay otros tipos de ANCA que son los ANCA-C también. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, la variante perinuclear para colitis ulcerosa, ¿ya? Y los ASCA, los anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae, ¿listo? Que es mucho más específico para la enfermedad de Crohn. Si el compromiso es más de colon y hay dudas si será colitis ulcerativa enfermedad de Crohn, es preferible solicitarlo los dos. Por el contrario, si pienso más en un paciente que está con fístula enterocutánea, está con dato obstrucción intestinal, distensión, vómito, está con manifestaciones bucales, con aftas, etcétera, entonces piensen en una enfermedad de Crohn. Listo, entonces solicitan ASCA. ¿Hay en nuestro medio? Totalmente, hay en nuestro medio. Diagnóstico diferencial, otras enfermedades infecciosas, citomegalovirus, tuberculosis, amebiasis, salmonella, shigella, campylobacter, colitis isquémica, neoplasias, por ejemplo, linfomas del íleo o diverticulitis. Son algunas de los diagnósticos diferenciales. Esto lo vamos a pasar. En relación al tratamiento, eh, toda enfermedad autoinmune tiene una terapia puente. La terapia puente ya es el corticoide. Y el corticoide es como el que va a ayudar a, a desinflamar esa zona. Pero no es lo que me va a cambiar el curso de la enfermedad. No es lo que me va a llevar a la remisión o a la inactividad de la enfermedad. Eso lo hacen los inmunosupresores. Y de ellos, el más utilizado es la mesalazina, tanto por vía oral
como por enema. Ya, entonces, estos pacientes no quieren saber de enema, no quieren que le metan absolutamente nada por ahí, imagínense, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se quiere lograr? Es que desinflame toda la región anal, ¿ya? Que se inactive la enfermedad. Entonces, la mesalazina es uno de los más ampliamente utilizados. Y dentro de los corticoides, si hay una actividad de la enfermedad bastante fuerte, entonces ese paciente se debe internar e iniciar con hidrocortisona y luego pasar a corticoides vía oral. Entonces, cuando es un paciente ambulatorio, por ejemplo, se da la prednisona 1 miligramo kilo peso. Cuando es un paciente que está internado, directamente la hidrocortisona parenteral por un ciclo de unos 3 a 5 días y luego se pasan a vía oral. ¿Ya? Entonces, desde que se agregó el uso de los corticoides a los inmunosupresores, entonces se ha visto, ¿no es cierto?, que ha disminuido con el tiempo la mortalidad en este tipo de pacientes, ¿ya? Hay otro tipo de medicamentos que son los inmunomoduladores, como la cetoprina. Entonces, ¿en qué caso se utiliza? Cuando hay compromisos orgánicos paralelos, ¿ya? Entonces, hay falla renal, hay falla hepática, hay compromiso hematológico, hay compromiso cardíaco, hay compromiso pulmonar. Entonces, cuando tengo falla orgánica, entonces ahí hacen combinaciones con acetoprina o 6-mercaptopurina. ¿Listo? Ahora, hay otro tipo de medicamentos que son los agentes biológicos. Entre ellos estos son los famosos anticuerpos talinifleximab, adalimumab, natalizumab. Y hay otros que son inclusive el anticuerpo anti-CD20, que es el rituximab. También es otra opción. Es muy agradable. ¿Tenemos esta opción en nuestro medio? Sí, tenemos. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace esto? Induce rápidamente a la remisión. Induce rápidamente a la remisión. ¿Por cuánto tiempo? Quizás ahí viene lo bueno. Lo bueno es de que alrededor de un año remite la enfermedad, inactiva la enfermedad. Ya entonces esa es una de las ventajas de los agentes biológicos, solo que son caritos cuando no tiene acceso a los seguros, ¿no? La cirugía, bueno, ya lo mencionamos en caso de colitis ulcerativa, ya es curativa, ¿listo? En cambio, en la enfermedad de Crohn, miren, en una enfermedad de Crohn, la recurrencia, como les mencioné, es la regla, la incidencia de resección intestinal 44% en un año, otra vez va a volver. 61% a los 5 años, 71% a los 10 años y 80% a los 20 años nuevamente va a volver a tener la enfermedad. Por lo tanto, no es la base el tratamiento quirúrgico. Aquí más es el tratamiento clínico. Si el paciente obviamente presenta la condición clínica para someterse a un procedimiento quirúrgico como una obstrucción intestinal, bueno, ahí sí se podrá realizar, ¿no? Pero en el lugar donde se ha hecho la cirugía, en el lugar donde se ha hecho la cirugía, ahí es donde puede nuevamente tener la recurrencia, ¿ya? Entonces, cada paciente es un desafío, hay que siempre conocer la localización, extensión, edad, síntomas, las manifestaciones, las formas de presentación. eh, Nunca se olviden ya de que para que ustedes puedan diagnosticar una enfermedad siempre deben sospecharla y para sospechar deben conocerla, ¿ya? Ese es el reto con las enfermedades autoinmunes, ¿ok? Muy bien, jóvenes, entonces vamos a continuar con cáncer de colon. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. El cáncer de colon y el cáncer gástrico tienen algunas particularidades. Y una de las particularidades es, por ejemplo, de que cuando se diagnostica un cáncer de colon, debo realizar también endoscopia digestiva alta por norma para ver si no coexiste con un cáncer gástrico también. ¿Listo? Entonces guardan relación ambos. Vendría a ser el cáncer de colon perdón.
el más frecuente dentro de lo que es el tubo digestivo y la segunda causa de muerte en países desarrollados relacionado al nivel socioeconómico bajo. Y el riesgo relativo de cáncer colorectal en Estados Unidos en el transcurso de la vida es del 6%, ¿ya? En relación al sexo, ya el cáncer de recto es 2 veces más frecuente en las mujeres más que en el varón. 45% se ubica en sigmoide y recto y 30% a nivel del colon ascendente o a nivel del ciego. Ambas tienen formas de manifestación diferentes y es bueno también conocerlas, ¿ya? Vamos a ver también cuándo sí puede ser resecable, cuándo no y, y cuál es el pronóstico final que tienen estos pacientes con cáncer de colon. Hay lo que se llaman en estos casos los factores iniciadores y hay lo que se llaman el segundo paso que son los factores promotores. Iniciadores son los que interactúan con el ADN y ocasionan mutación genética. ¿Ya? Entonces, hay la predisposición genética en otras palabras. En cambio, los factores promotores son los que van a promover el crecimiento en realidad de las células que se han mutado por ese desorden del ADN. Ya entonces, una célula mutada, ¿no es cierto?, que se altera el ADN, ya es la que puede hacer de que vaya a alterarse principalmente la célula y convertirla en una malignidad. Hay factores dietéticos. Los factores dietéticos están directamente relacionados, exactamente relacionados con los del cáncer de colon, perdón, con los de cáncer gástrico, ¿ya? Se considera que que puede tener efecto en todo el proceso de la transformación neoplástica, los factores dietéticos y todos los que son dietas con alto contenido en carne roja, gran cantidad de grasas saturadas, baja cantidad de fruta, vegetales, granos insolubles y como factores protector, bueno, cuando uno consume alimentos ricos en vitamina A, C, D, selenio y calcio. Bajo consumo de fibra, constipación con bajo consumo de fibra, ¿listo? Y alto consumo de carne roja. Pero a ver, ¿quién me puede decir que si es la carne roja en sí lo que puede predisponer a un cáncer de colon o cuál es el factor que en realidad está involucrado con la carne roja? A ver, quiero escucharlos. Vamos, Junior. Bueno, primero sabía lo que son las nitrosaminas, que son componentes tóxicos que se encuentran en las carnes rojas. Entonces, esos son factores procancerígenos que pueden ocasionar lo que es el cáncer de colon. Ya, ya. ¿Alguien más quiere opinar? Vamos. Mayra. Todas aquellas carnes que están llenas de conservantes, doctor. Exactamente. Los conservantes, ¿saben qué? Ustedes saben cómo hacen en los mercados para conservar la carne de un día al otro y para que se siga viendo del mismo color. ¿Saben qué le ponen cada tarde cuando las descuelgan de su mostrador para colocarlos en su freezer? ¿Han visto alguna Eh, vez? no, pero disculpe, doctor, creo que recién salió una noticia en la alcaldía, aquí en Mercado Los Pozos, creo que lo que hacían era echarle sangre, tenían varias botellas de sangre guardada y eso les habían hecho. Y sí, le ponen sangre, pero esa es una sangre que, a ver, la sangre como tal en sí no va a ocasionar, digamos, mayor cosa, no va a hacer que se pegue, digamos, ¿no? O que se vaya dentro, eh, o sea, no va a hacer de que se vuelva dentro del miocito y la mioglobina misma del músculo de la carne se vuelva ahí, digamos, ¿no? Sino que le colocan conservantes a esa sangre para que se fije dentro de la misma carne. Y ese es el verdadero problema. Son los conservantes. Quizás en relación a eso, guarda una pequeña o mediana diferencia aquellas personas que consumen la carne al vacío.
porque ahí no hay cómo le puedas adicionar un conservante adicional porque ya está una carne sellada prácticamente, ¿no? Pero son en sí los conservantes el gran problema para el cáncer gástrico y para el cáncer de colon. Las personas que no consumen, en otras palabras, verduras verdes, tienen alto riesgo también. Las personas que son constipadas, con bajo consumo de hojas verdes, de selenio, de calcio, alto consumo de sal, bajo consumo en vitamina C, son factores que predisponen también, ¿ya? Entonces, lo otro que mencionaba Junior, ¿no es cierto? Que está directamente relacionado igual al cáncer gástrico, ya son las nitrosaminas. La dieta rica en fibra aumenta el tránsito intestinal, evitando mayor contacto entre carcinógeno y la mucosa. Y entonces, por eso, aquellas personas que tienen más riesgo, más... Bueno, vamos a pasar a otros puntos a ver más importantes. Ya, la mutación del gen CARAS y la mutación del gen APC son dos de las características principales encontrables como factores moleculares. El principal gen el cromosoma, perdón, que está afectado es el cromosoma 5Q. El mismo, eh, el mismo gen que está afectado en el cáncer gástrico está afectado también en el cáncer de colon. El gen supresor, hay una pérdida del gen supresor, que es el P53 del cromosoma P17 en un 70% de los cánceres de colon. Por eso es de que un paciente que consume exactamente las mismas cosas puede tener predisposición para cualquiera de los dos. Siempre se debe realizar colonoscopia, no se olviden, y se debe realizar una endoscopia digestiva alta, ¿ya? Entonces, la secuencia fisiopatológica habitualmente suele ser desde una mucosa normal donde hay una pérdida del gen supresor, sea el P53 o el APC, comienza a aparecer un adenoma pequeño, aparecen mutaciones oncogénicas con pérdida del cromosoma 19, este adenoma pequeño ya comienza a crecer y se convierte en una displasia que es benigno, luego se suprime el gen P53 y bueno, comienza a aparecer lo que son ya las displasias de bajo, mediano o alto riesgo de malignidad con carcinoma. ¿Listo? Otros factores hereditarios, el hecho de que haya adenomatosis colónica familiar, ¿ya? O familiares de primer grado de pacientes con cáncer colorectal tienen un riesgo de 2 a 3 veces más de adquirir cáncer de colon. Antes se pensaba que a partir de los 45 años, eh, la persona que tuvo un papá o una mamá con cáncer de colon deba comenzar a realizarse colonoscopia. Hoy en día se sabe de que si papá o mamá han tenido cáncer de colon, el hijo tiene que hacerse su primera colonoscopia entre los 30 y 35 años. Y todas son de manera preventiva. Aunque no tenga molestia, aunque no haya pérdida de peso, aunque no haya nada, a partir de los 30 a 35 años. ¿Cada qué tiempo? Cada 2 años. Si hubiese algún tipo de sospecha de alguna lesión, cada año. Si hay displasia, cada 6 meses. ¿Ok? Entonces, el riesgo estándar está habitualmente en las personas que tienen más de 40 años, pero cuando hablamos de familiares, o sea, hijos de los que sí lo tienen, entonces ahí en tema de prevención tiene que ser mucho más antes, ¿ya? En la anatomía patológica, 95% de los casos son adenocarcinoma, eso es lo más importante. Siempre la detección temprana o presintomática sería lo ideal. Para eso hay que tomar siempre los factores del riesgo del paciente y de ellos el estudio más eficaz es la colonoscopia. Ver antecedentes familiares, ver hábitos defecatorios, ver estilo de vida, ver actividad física, ver consumo alimentario, ya ver a través de pruebas de laboratorio, por ejemplo, un hemograma, si hay una anemia ferropénica, ya con una
sangre oculta en ese que es positivo, asociado a pérdida de peso, pues está más en relación a un sea de colon del lado derecho, mientras que las del lado izquierdo se manifiestan más o con sangrado o dolor en todo lo que es en el hemiabdomen izquierdo o en el peor de los casos con obstrucción. Ya, entonces también eso a tomarlo en cuenta. Entonces, familia de primer grado, comenzar entre los 30 y 35 años. Antes se pensaba 40 y 45, esto ya cambió. Entre los 30 y 35 años y la colonoscopía cada 2 años. Esto cambió. Ya, entonces, como les mencionaba, como yo sospecho que puede ser un cáncer habitualmente en el colon derecho, principalmente cuando hay sangre oculta en ese una persona mayor a 40, 45 años, con las características eh, relacionadas a su estilo de vida que son muy, muy claros. Es típico. Es una persona que es ejecutiva, que tarde de la noche habitualmente suele comer, no tiene un orden alimentario, es constipado, es estresado, ¿ya? Y eh, su alimentación de los fines de semana habitualmente suelen ser churrascos, suelen ser chorizos, fuma, consume bebidas alcohólicas y bueno, se manifiestan habitualmente más así lo del colon derecho. Lo del colon izquierdo tiene otra particularidad. No digo que en sangre oculta no vaya a salir negativo. Sí salen positivos solamente de que se manifiestan más como hematoquesia o rectorragia. Ellos agarran. ¿Y quiénes habitualmente ustedes, quiénes creen que son los que se dan cuenta que puede tener algo malo un paciente que tiene cáncer de colon izquierdo? Habitualmente son o la esposa o el esposo o los padres. Cuando van y revisan el, el cesto de basura, obviamente del papelero después de que han tenido las deposiciones. Agarran y se percata que cuando se limpiaron, bueno, vieron resto de sangre en el papel. Ya entonces, ellos son los primeros habitualmente que alertan en la consulta. La mamá, papá, esposo, esposa. Listo. Ok, miren, los síntomas van a variar con la localización y el grado de evolución. Los del colon derecho producen anemia con sangrado oculto, como les mencioné. Una anemia crónica con sangre oculta en ese positivo. La primera manifestación es la palpación de una masa en el flanco derecho por parte del paciente. No se olviden, cuando hablamos de colon derecho estamos hablando específicamente ciego. En cambio, los síntomas oclusivos son tardíos y habitualmente se localizan más en el colon izquierdo. El colon derecho, el ciego, habitualmente casi no da como para ocluirse. ¿Ya? Entonces, miren, los síntomas oclusivos son tardíos debido al mayor calibre del colon derecho de consistencia fluida del contenido fecal. Los procesos obstructivos, colon izquierdo. Los procesos relacionados a sangrado, anemia ferropénica crónica, están relacionados al lado derecho. ¿Ya? Entonces, el procedimiento ideal es la colonoscopia. Entonces, el colon izquierdo habitualmente cuando comienza a crecer esa masa vegetante, tienen que entender una cosa y les voy a dar un testimonio de pacientes que nos ha tocado ver, ¿ya? Muchísimo, pero hay algunos tienen una particularidad. Por ejemplo, cuando agarran, ustedes les mencioné, el lugar más frecuente es a nivel del colon rectal. Entonces, el endoscopista le va a decir en relación al margen anal, a partir del margen anal 5 centímetros, a partir de ahí o 10 centímetros o 15 centímetros en ascendente se observa una lesión vegetante, granulomatosa, ulcerativa, que obstruye parcialmente el colon en un 30, 40, 50, 70, 80%. De esa forma les va a ir mencionando. ¿Por qué es importante el orificio anal? Porque define la distancia desde el orificio anal y dónde comienza la lesión neoplásica, define la conducta quirúrgica. Por ejemplo, si es menos de 5 centímetros del margen anal,
no van a poder hacer una resección y luego una anastomosis en un segundo tiempo. No hay el suficiente eh, espacio, contenido, resto anatómico como para que en un segundo tiempo, después de retirar la lesión neoplásica, puedan hacer una anastomosis. Y esos pacientes, pues lastimosamente, se someten quimio radio y terminan con una colostomía del lado derecho permanente para desfuncionalizarlo el lado izquierdo. ¿Qué es lo que significa esto? Hubo un paciente de unos 35 40 años que llegó porque la mamá fue la que detectó que tenían en los papeles higiénicos, encontraba sangre. Le hicieron una colonoscopía y el primer informe mencionaba a 5 centímetros del margen anal una lesión ascendente, granulomatosa, vegetante, ulcerativa, sangrante de 10 centímetros en ascendente. O sea, imagínense, es como si fuera de acá hasta acá, 10 centímetros. ¿Listo? Esa persona no se quiso someter a procedimiento quirúrgico, ni a quimio, ni a radio, ni a nada. Volvió después de 6 meses. Después de 6 meses estaba entre 12 y 15 centímetros. De ahí vino la pandemia, pasó la pandemia y volvió nuevamente. Le digo porque yo estaba en el área quirúrgica. Cuando volvió ese paciente, le volvieron a hacer una colonoscopía y ya estaba a 5 centímetros del margen anal con 20 centímetros de distancia de tamaño del cáncer de colon y obstruía el 50 a 60% del lumen del colon. ¿Qué significa? De que ese paciente si ya no era resecable la masa tumoral. Ese paciente lo que se debía hacer es directamente una colostomía y desfuncionalizarlo el lado izquierdo, porque en cualquier momento ese paciente iba a ingresar con una obstrucción intestinal baja como una emergencia, un abdomen agudo quirúrgico y de igual forma se lo tenía que operar de la obstrucción y después de la colostomía. Por lo tanto, no se olviden, los del lado izquierdo más se obstruyen, los del lado derecho son los que no se obstruyen y habitualmente hacen anemia ferropénica crónica. Ya entonces, depende mucho la localización para definir la conducta quirúrgica. Miren, es grande las lesiones que pueden ser tumorales, todas las resecciones que deben hacer. Miren, y el lumen, eso crece de afuera hacia adentro. Y cuando sobrepasa más allá del 75-80%, ahí se obstruye y el paciente llega necesariamente con una obstrucción intestinal baja. Ya entonces, los del lado izquierdo o se obstruyen o hacen hematoquesia o rectorragia. Los del lado derecho o lado izquierdo, cualquiera, el factor predisponente, como les mencioné, constipación. El dolor es cólico y puede progresar en cuadro de oclusión o una obstrucción completa. ¿Ya? 15% de tumor en colon izquierdo y 10% de colon derecho son diagnosticados cuando ya presentan la oclusión. Habitualmente son los del lado izquierdo que ellos saben que lo tienen, pero no quieren someterse a ningún tipo de procedimiento, ¿ya? Yo le digo que es como si fuese más una iatrogenia del propio paciente, no tanto del personal médico. En cambio, los tumores de recto se manifiestan más por proctorragia, pujo, tenemos alteración del ritmo evacuatorio. El dolor suele ser tardío. Y dentro de los estudios complementarios, bueno, el tacto rectal con el paciente en posición de sí. Y se puede detectar lesiones ubicadas hasta 10-12 centímetros del margen anal. Por eso lo ideal siempre es realizar pues su colonoscopía, ¿ya? Para que puedan ver eso. Marcadores tumorales se solicitan, el antígeno carcinoma embrionario C19-9. Valor preparatorio elevado se asocia a mal pronóstico, ¿ya? Entonces, la cirugía, bueno, sería lo ideal, pero depende del margen anal. Si es menos de 5 centímetros, no hay nada que hacer, ¿ya? Pero cuando es preferible, los que tienen del lado derecho es mejor, digamos, en el sentido de que pueden resecarse en relación a los que son
a nivel del colon sigmoide o el recto. Estos pacientes pues se acompañan de radioterapia y quimioterapia por largos periodos de tiempo. Hay una clasificación que es la clasificación de Duques en relación a la presencia o no de ganglios que pueda presentar el paciente. ¿Ya? Entonces, el tipo A, que es en el 15% que se presenta, no hay ganglio, no hay lesión. Lesión, perdón, es en la submucosa, la sobrevida a los 5 años, 95 al 100%. Cuando no hay presencia de adenopatías, pero hay una lesión que llega hasta la muscular propia, sobrevida a los 5 años, 75-90%. Y el B1 y el B2 son las dos formas más frecuentes de presentación, ¿ya? Cuando o está en la muscular propia o está en la serosa, ¿ya? Y va en torno del 75 hasta el 40% la sobrevida a los 5 años. ¿Qué significa eso? De que de uno de cada dos va a llegar a completar los 5 años. Habitualmente van a llegar hasta los 2 años y medio o los 3 años. Resecabilidad, obviamente, hasta el B2, idealmente cuando ya no hay adenopatía. Una vez haya adenopatía, independiente si afectó la muscular propia o la serosa, ya, la sobrevida es mucho menor. Cuando ya hay metástasis a otro lugar, muy aparte de ganglio, pues imagínense, 1%. Hacen carcinomatosis peritoneal, obstrucciones, y ahí ya, bueno, el riesgo de vida es muchísimo peor. Ya entonces, de esta manera va la sobrevida, ¿no es cierto?, a lo largo de los 5 años, ¿no? Duque, cuando habíamos dicho que está en relación a la presencia de nódulos, no hay, ya, o ganglios, es negativo en el A, en el B. Habitualmente a partir ya del C, ¿no es cierto?, es donde suele haber ganglios linfáticos y las probabilidades ya de resecabilidad son menores, mucho más cuando hay metástasis a distancia. Entonces, el seguimiento, bueno, es más por oncología clínica. En esos casos, ya cuando ya son estadios avanzados, bueno, ahí lo único que se hace es confort y calidad de vida a través de terapias paliativas, ¿ya? 50% de las recurrencias ocurren dentro de los 18 meses y el 90% antes de los 3 años. Por eso los controles deben ser cada 3 a 4 meses los primeros 3 años, cada 6 meses a partir del cuarto año en adelante. Y los controles, bueno, hacen búsqueda de elevaciones de los marcadores tumorales y se busca la presencia de metástasis a través de estudio de imágenes. ¿Ok? Entonces, espero que se haya comprendido las formas de presentación, principalmente cuando es colon derecho y colon izquierdo. ¿Listos, jóvenes? Este jueves entonces van a dar su cuarto mini examen parcial. Los que han ido a ver la plataforma Classroom, ahí les he detallado, ¿no es cierto?, las programaciones. Les voy a llevar sus exámenes también que ya dieron del tercer mini examen parcial. Tengo unas aclarativas para hacerle, que son muy obvias. Ya van a saber cuál es. Entonces, para este jueves les voy a dar su examen, vamos a tomar examen y vamos a avanzar también lo que es la primera parte de hígado. ¿Ya? El siguiente lunes le pido a esta misma hora para que podamos avanzar y terminar también todo lo que es hígado y así la siguiente semana puedan dar también ya su segundo parcial. ¿Ok? Preguntas. Doctor, solo una duda. Este jueves entonces solo serían de 3 temas el mini parcial, desde Sí, síndrome de diarrea y Facey. Ay, gracias. sí, correcto. 3 cortos y pequeños temas para que se diviertan ahí. Espero que saquen 100 sobre 100. Ahí les adelanto, solamente una persona sacó 10 sobre 10 en el examen, el tercer mini examen parcial. Han habido buenas notas, pero sí una persona sacó 10 sobre 10